Hola gigantes, mediocridad es la palabra que mejor define a esta franquicia desde la última victoria de la Super Bowl hace ya más de 10 años. En estos años hemos visto cómo la franquicia se convierte en una especie de amalgama rara de varios conceptos como el tan nombrado aquí familia, lealtad, empresa familiar con nepotismo, aficionados sin autocrítica y hasta, por qué no decirlo, una especie de cementerio de elefantes donde vinieron a morir gente como Golladay, Golden Tate, Waller o Nate Solder, entre otros. Se les dio manga ancha para no mostrar ni un 1% de lo que les había hecho famosos en la liga, se les pagaron sus contratos y se les permitió hacer lo que les dio la gana mientras vestían de azul porque, claro, la familia. También se le ha permitido esas mismas cosas y peores, como lo que está ocurriendo, a los staffs, con los cuales el nivel de exigencia en esta franquicia está bajo cero. Vemos como en otras franquicias que fallan, por el camino corrigen, lo intentan, despiden, buscan cambios de rumbo. En Giants no se cambia nada, la mediocridad está instalada y no hay quien la saque. Pensábamos que Schoen y Daboll venían a ello, pero las directrices desde arriba con Daniel Jones infectaron absolutamente todo, y ni el head coach es capaz de virar el rumbo ante los récords desastrosos de los últimos años. Recordemos que las 3 últimas temporadas tenemos el mismo récord tras 9 partidos, 2-7, ni el general manager tiene los bemoles de despedir a un staff que ya ha gastado los mejores años de gente que seguramente en otros equipos habrían sido pro bowlers como mínimo. Lo dijimos aquí y está pasando. Hasta los jugadores se están cansando, véase Brian Barnes o sobre todo Dexter Lawrence. Esto es lo que traen las tartitas de fresa, este es el resultado de aplaudir como bobos, como focas, cualquier cosa que se hace en la franquicia. Mientras que existan más aficionados instaurados en una zona de comodidad y alelamiento y menos aficionados en las plazas pidiendo responsabilidades, esto seguirá siempre así. Yo soy José Ayuso, esto es Plaza Gigante. Empezamos. Bueno, chicos, pues como os comentaba José, que hemos decidido que íbamos a intentar, ya sabéis que normalmente rulamos un poco la entradilla para que todos vayamos haciéndola un poquito así de vez en cuando. Hemos decidido que mientras José, Cañi y así estén fuera, pues darle un poquito de protagonismo por ese lado, ¿no? Darnos un poquito la entradilla. Nos comentaba José, bueno, que esa entradilla básicamente va enfocada en torno a esta franquicia, como acabáis de escuchar, que básicamente es, bueno, ya sabéis cómo es José, ¿no? Es un desastre, en ese sentido lo dramatiza, lo lleva un poquito al extremo y por eso pues me da esa penita, ¿no? También de no tenerlo aquí, porque el podcast yo creo que sería otro, versaría de otra manera. Pero bueno, son situaciones de la vida, de la misma manera que hoy las situaciones de la vida de momento hace que seamos 3 integrantes los que estemos grabando a estas horas. Acaba de finalizar prácticamente el plazo para poder hacer traspasos en la NFL. No hemos hecho absolutamente nada, para sorpresa de absolutamente nadie. Y bueno, vamos a presentar al equipo. Ya sabéis que, bueno, en este caso yo soy Óscar Vázquez y tenemos a Gerard con nosotros. Gerard, ¿cómo estás, tío? Pues asqueado, otro año más, llegamos a estas alturas por tercer año consecutivo con 2-7 y ya no sé cuántas temporadas más que llega el frío y ya estamos fuera de los playoffs, salvo ese año sorprendente de Daboll y otro año más con la temporada tirada a la basura. Y no creo que el discurso cambie demasiado, pero Raúl, ¿cómo estás, tío? Pues lo mismo, lo comentábamos ya en los anteriores programas, en el anterior podcast, que bueno, que son programas difíciles de hacer porque al final es lo de siempre, analizas cosas negativas que se va repitiendo semana tras semana y que es lo que digo yo siempre, lo vemos nosotros aquí, cada uno desde su casa en España. Yo no entiendo cómo los que viven de ello y cobran por ello no son capaces de ver pues lo mismo que nosotros. Bueno, decepción, asqueamiento, le cojo la palabra a Gerard, y seguimos siendo los mismos después del trade line, con Evan Neal, con Banks, con Hyatt, gente que aportar no aporta y muchos de ellos pues parece que restan, o sea que poco Bueno, más. pero al final que aportar no aporten hacen que también sean muy complicados de colocar y bueno, siempre lo decimos, no sabemos cuál es la negociación de Shane con el resto de general managers de la liga, pero lo que sorprende sobre todo es que no haya entrado nada, que no haya venido nadie. Al final
lo hablábamos también en anteriores podcasts, uno de los puntos álgidos de esta temporada, una vez que prácticamente, por no decir fijo, ya se ha ido al traste a nivel de resultados, a nivel de opciones de entrar en playoff, etcétera, etcétera, es esa capacidad que podíamos tener de desarrollo de Dart. Y ahora sí, después de 3 temporadas prácticamente enteras, podemos decir que le lanza balones a repartidores de Amazon y a mayores es que ni se las cogen. Quiero decir, estamos ante una oleada de drops brutal que hace que estos ataques se lastren de una manera muy, muy complicada de poder seguir compitiendo partidos. Ya lo decíamos también en anteriores podcasts, ya no es que demandemos victorias, que como fans del equipo de la franquicia, evidentemente, pero somos conscientes también del proceso de cambio y el proceso de construcción en el que nos vemos inmersos desde hace unas cuantas temporadas, por nuestros propios errores, evidentemente, y que teníamos la ilusión de poder ver un arma nueva para Dart, para darle salida, para darles opciones en este ataque. Sobre todo, es que al final, lo decíamos y lo tenemos también puesto en la escaleta, no Neighbors, no Scatibu, no parte. Al final es que es muy complicado generar con un ataque que, si bien prometía al principio de temporada y en los primeros partidos, incluso con la lesión la primera lesión, la de Neighbors, se va viendo mermada constantemente. Entonces, claro, esto coloca a la franquicia en una situación de indefensión, creo, por el propio inmovilismo del general manager. Y una de las cosas que no entendemos todavía, y que creo que ha habido declaraciones de Daboll también por ahí, es que, por ejemplo, nuestro coordinador defensivo, que yo creo que por momentos dan ganas ya de ni siquiera nombrarlo en el podcast, en plan, el que no debe ser nombrado, siga ocupando su puesto. Entonces, en fin, ¿cómo lo veis, chicos? ¿Cómo queréis progresar con este programa complicado de hacer, como bien dice Raúl, de cagarse en sus muertos? Pues mira, yo creo que ya por poner es que al final te tienes como que reír un poco de esto. Creo que lo de que no traiga nada a Dart es una forma de desarrollarle, ¿no? Tiene que intentar el chaval poner el balón perfecto para ver si alguien lo coge, porque a la gente que lanza, esto es como cuando entrenabas y para no hacer holdings o cosas te ponían como pelotas de tenis en las manos para coger los balones o te hacían alguna cosa para que tú intentases mejorar. Pues creo que ya tiene que ir por ahí, porque no se entiende. O sea, no se entiende que tienes a alguien que es por fin el primer brote verde que veo yo de la franquicia prácticamente desde que la sigo, que es, casi todo el periodo de Daniel Jones, y realmente cuando se hablaban de brotes verdes siempre decíamos aquí que no tenía mucho sentido. Parece que este por fin sí que lo es y no lo riegas, no dejas que germine. Es al contrario, le pones lastres. Y eso en cuanto a Dart, yo creo que el partido de los 49ers fue desastroso, pero todavía, mira si el chico es válido, que la mayoría salimos con la idea de es el QB que necesitamos, es el QB que queremos y tiene que ser el QB para los próximos años, con 7 partidos y partidos que hemos perdido, pues de la forma que hemos perdido este. Pero él siempre sabe encontrar la forma de brillar, vamos a decir, dentro de todo el caos y de todo el desastre. Y lo de Bowen, pues Óscar, ¿qué te digo? Si es que lo venimos diciendo en este podcast desde el principio, desde mucho antes de esto, sobre todo yo creo que Gerard y yo hemos sido muy muy pesados con lo de Bowen. Y es que encima es gracioso también, porque sale Daboll diciendo que no sé, bueno, o dicen que le va a ratificar, ¿no? Los insiders y tal, pero que van a cambiar el plan de defensa. Y creo que muy acertadamente Cañi, por el grupo que estamos todos, puso qué plan de defensa, ¿no? O sea, que primero hay que tener un plan para luego cambiarlo. Y es que creo que es totalmente así. O sea, es una persona que, si ya ha llegado ahí, algo habrá tenido que hacer bien, pero claramente ahora no lo está demostrando. Es error tras error de planteamiento. Yo soy muy pesado, y probablemente mucha gente que nos escucha no esté de acuerdo conmigo. Y es entendible, porque hasta yo a veces no estoy de acuerdo conmigo mismo y con este pensamiento, pero sigo pensando que tenemos equipo, que tenemos jugadores. Es que yo, no sé, igual estoy en una época optimista de la vida, pero sigo pensando que hay jugadores que están mal entrenados, sobre todo en la defensa.
O sea, sigo pensándolo. Sigo creyendo que Nubin es un tío válido que está mal entrenado. Sigo pensando que Dexter Lawrence, por mucho que tal, sigue teniendo, creo que son 27 años. Está todavía en una época de plenitud física que no creo que haya dado un bajón ahora de un momento a otro cuando es un tío que viene siendo el Pro Bowler perenne. Abdul Carter lo demostró y sí que es cierto que viene partidos muy buenos. Este para mí ha sido el peor que ha jugado. Etcétera, etcétera, etcétera. Incluso Banks, que yo no puedo ser más detractor de Banks. Creo que es un tío que salió en primera y que si no hubiese salido en primera, que igual le cogimos un poco alto, hubiese salido en segunda alta, creo que no es lo que está demostrando. O sea, aún así, yo creo que Banks puede ser el típico que se vaya a otro lado y empieza a jugar bien. Pero obviamente aquí pues es un desastre como este equipo y él pues a mayores. Y no sé, poco más que decir, es que según voy haciendo mi discurso me voy deprimiendo. Así que dejo a otro que entre y que continúe. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y además en cosas que coincidimos, por ejemplo, el otro día que estuvimos hablando de la secundaria, ¿cuál es el jugador que más nos gusta? Dijimos Drew Phillips y coges este partido y resulta que ha jugado solo el 26% de las jugadas, 19 snaps. Entonces, claro, es que son cosas que es que no son difíciles de entender. Todos pensamos que el fuerte de este equipo a principio de la temporada iba a ser la defensa. Y es que sinceramente creo que es que igual somos ahora mismo la peor defensa de la liga. O sea, es que todos los equipos, pues sí, igual los Bengals o los Cowboys son peores, pero es que estamos entre las peores. Y en la carrera yo creo sinceramente que somos ya la peor defensa contra la carrera. O sea, el otro día Bixby, el running back suplente, nos hace 10 yardas por jugada. Aquí otra vez también Robinson, 10 yardas por jugada. Nos enfrentamos 2 partidos seguidos, Eagles y en este contra McCaffrey, que tienen 2 running back estrella, y nos hacen los dos touchdowns de pase recibiendo que están absolutamente solos. Entonces el equipo se cae por lo que se suponía que iba a ser el fuerte, que es la defensa. Entonces no sé dónde vamos a parar. Entonces cada vez es peor. Hacen buenas jugadas, ¿por qué? Porque son buenos jugadores, lo que estaba diciendo Raúl. O sea, de repente pues el fumble que se revisó, que no es fumble, que es intercepción, que no sé muy bien por qué lo revisan, porque al final la jugada iba a ser la misma, que era un turnover, que tampoco sabemos aprovechar luego esa situación de campo y no nos llevan a ningún sitio. Pero todo es consecuencia de que tenemos buenos jugadores, yo sí lo creo. Pero es que tenemos sin duda el peor coordinador defensivo de este equipo. Y en temporadas anteriores pensábamos que era un poco el ataque, ¿no? Que teníamos tantos tres y fuera, que la defensa acababa cansada y que era el ataque el que acababa lastrando a nuestra defensa, ¿no? Porque nuestra defensa tenía que estar mucho más tiempo en el campo. En ese partido también hemos estado, ha sido algo así como 34 minutos contra 26. Pero es que no es el ataque en este caso, porque el ataque más o menos pues va moviendo las cadenas, va sacando los puntos. Es la defensa directamente. Daboll es un equipo al que se le caen las defensas, y no solo porque el ataque no sea funcional, que este año parece que puede ser algo más funcional, sino porque es que no sabe entrenar las defensas, elige a los peores coordinadores posibles, salvo el año de Martindale, que es el único que ha hecho playoff. Y con Bowen es un desastre absoluto. Y este equipo es un equipo que se ha caído por el que sería su fuerte, como veníamos diciendo. Entonces, bueno, pues este equipo es un desastre, no va a ir a ningún lado y no tiene visos de mejorar, todo lo contrario. Cada vez nos están estudiando mejor y cada vez saben cómo leernos mejor, saben que somos malísimos eso en la carrera. Hay un drive que nos hacen 8 jugadas seguidas de carrera y nos van convirtiendo cada vez en un primer down. Entonces es que los 49ers no tienen ni que esforzarse, o sea, saben qué hacernos y corren. Entonces parece un partido sinceramente amateurs de los que jugamos nosotros, que ves que puedes correr y dices, ¿para qué voy a dar un solo pase y arriesgar el balón? Si es que con correr nos vale y vamos a ganar el partido, vamos a quemar el reloj, vamos a ir por delante y sin arriesgar la pelota vamos a llevarnos el partido. Entonces yo creo que es un partido sinceramente que los 49ers dominaron en todo momento y que creo incluso que el marcador es hasta engañoso, porque no tuvimos opciones realmente en el marcador. En el tercer cuarto ya no había nada que hacer. Es que al final lo hablábamos off the record, ¿no? Y decíamos, bueno, lo decía yo sobre todo, que la escaleta prácticamente parece un monólogo. Y lo digo pensándolo 100%, es decir, para mí es una victoria más que merecida, o sea, en parte por la inoperancia de nuestra defensa, pero después porque el planteamiento de ataque del staff de Fernández es precioso, incluso, es maravilloso. Es decir, nos juegan con un sistema de poder corriendo,
prácticamente con unas zonas, pero prácticamente siempre incorporando un bloqueador extra, un lead blocker, que destruía al primer jugador de la secundaria que llegaba, y esas 10 yardas vienen siempre ganadas por ese lead blocker prácticamente, es decir, nuestra línea de defensa queda prácticamente a pre con los defensivos, pero es que después a mayores tienes un lead blocker que lo primero que hace es enganchar al primero que aparece y partirle la vida, y eso ya te da un par de yardas extra para seguir intentando las carreras. A mayores, después, con el juego de play action les llega y les sobra, es decir, nosotros caemos súper agresivos para intentar parar esa sangría en la carrera, y los huecos detrás son, pero enormes. O sea, hay jugadas en las que el primer defensivo está, pero fácil, a 5 y 6 metros, lo cual incluso después del catch hay un montón de yardas ganadas por carrera. Hay un detalle que a mí me volvió loco, pero tiene todo el sentido también, es el primer incompleto de Mac Jones llega en la segunda parte. En la segunda parte, o sea, ese tío lanzó con toda la tranquilidad a objetivos prácticamente inmóviles o con mogollón de espacio, con un montón de espacio. Entonces, claro, cuando tienes un ataque que no falla y que aunque falle te está quemando, ya va por encima y te está quemando un montón de reloj en cada drive, es que el partido está prácticamente sentenciado. A mayores en ataque, y por cambiar un poco de bando, a mí me recordó, no sé qué diréis vosotros, y a lo mejor alguno entiende que esto es pues un poquito un sacrilegio porque aquella época fue la época oscura de los New York Giants, aunque parezca que sigamos allí. A mí me recordó un partido de aquellos comandados por DJ, sin vida, sin sorpresas, solo soltando el balón cuando el partido ya está perdidísimo, ganando yardas por pase solo cuando el partido ya está totalmente en el bando de 49ers a la desesperada. O sea, a mí me dio la sensación que hasta el tercer cuarto prácticamente estuvimos lanzando hooks y hits. No otra cosa, o sea, rutas de stop prácticamente como se le hacía mandar a DJ porque era malísimo, y con Dart entiendo que porque ahora mismo los receptores no están en un momento de confianza y están haciendo un sinfín de drops, porque incluso cuando estuvimos utilizando los tight ends en partidos pasados con muy buen rédito, en esta ocasión son drops y son ataques lastrados por completo. No sé si queréis comentar algo también del ataque, pero es que para mí la defensa, ya os digo, es un 20 o sea, 20 hacia aquí y aún así te estoy ganando aquí. Ahora vamos hacia atrás, el espacio está porque te obligo a meter todos tus efectivos aquí. Al final es un sinfín y era una desesperación. Raúl. Pues a ver, yo hoy este partido no me he visto el coach film, la verdad no me ha dado tiempo, pero es que yo creo que no es que, hablo de la defensa ahora, de nuestra defensa, no es que creo que Shanahan dijese ven aquí y aquí te gano, es que directamente tampoco íbamos. O sea, quiero decir, la sensación que da es que vas con o sea, quiero decir, tu punto débil al principio, es que yo creo que es mucho más simple que todo esto para ahora de explicarlo. Tu punto débil desde el principio es la secundaria. Siempre. Y encima llegas con una secundaria muy mermada. Y como se ha dicho y se ha leído, tu front seven realmente no tiene bajas. El único que se te ha caído es McFadden. El resto tienes tu front seven totalmente sano. ¿Qué tienes que hacer si llegas a un partido cuando tu unidad peor es la secundaria y encima llega muy mermada porque muchos de tus titulares no tienes ni a tu cornerback 1, ni a tu cornerback 2, ni a tu principal safety porque Holland también se ha caído? Joder, pues llena la caja, cárgala, vete a hacer blitz, intenta crear presión. Si con 4 jugadores no puedes crear presión porque su OL también es potente y además con 4 todavía pueden hacer dobles bloqueos, pues llena más, manda un safety, tenles cerca de la caja, o cree que no está llegando a las coberturas, a los flats a ningún lado, cuando son carreras exteriores no llega, pues por lo menos han de meter presión, tenle más cerca, incluso alinea alguno en la línea de scrimmage, intenta meter a Abdul Carter y tal más de linebacker para tener una posición más por dentro, que vaya más al rush o a meter presión, no sé. El problema de la defensa no es solo, y de Bowen, en este caso, ya digo, hablando de la defensa,
que probablemente en ataque se ha parecido. Pero no es solo que el plan es malo, es que la inoperancia a la hora de ajustar un plan, si te están ganando, decir, si vas a perder, si es que se está viendo que te están ganando, te están dominando. Chico, pues intenta algo nuevo. Es que justo al contrario, cuando hace cosas nuevas que no tiene que hacer, es por ejemplo en el partido de Eagles, que lo está dominando la defensa, y ahí al final, en el cuarto down, este famoso, el 4º y 4, en vez de meter presión, que lo estaba haciendo durante todo el partido, de repente se acojona y echa para atrás. Y ahí sí que cambia su planteamiento. Sin embargo, en esto que te van ganando de mano todo el rato, no intentas nada nuevo, nada novedoso, no cargas la caja a ver si generas algo, mueve un poco el avispero, que a poco que ha tenido tu front seven ocasión de generar presión, pues has tenido un turnover. No sé, es que es la inoperancia absoluta desde el minuto 1 al minuto hasta el último minuto, el último cuarto. Y en ataque un poco lo mismo. A ver, en ataque, yo eso la verdad que Óscar te dejo a ti y era la verdad que también de ataque sabéis mucho más que yo. Es que no tenemos nada que hacer con lo que tenemos. O sea, no hay piezas. O sea, estamos en un deporte élite que estamos jugando en los receptores con descartes. Y, o sea, sería descartes y se ha visto ahora, o sea, no hemos podido colocar a ningún jugador en el trade line en ningún equipo porque no lo han querido, porque no tienen valor para otros equipos. Tienen valor, se moverán en free agency cuando acabe la temporada porque irán a practice squads o serán sexto o séptimo receptores, alguno con un Hyatt, igual un momento dado puede explotar, pero no tenemos ningún arma. Y creo que Dart lo intentó y Dart mandó buenos balones. Y cuando tu wide receiver 1 es una persona como Slayton que te dropea el mejor pase que probablemente haya hecho Dart desde que está jugando como profesional en la NFL este año de rookie, pues ¿qué vamos a hacer? Es que el chaval, ¿qué va a hacer? Lanza a Tío Johnson, que en principio es su arma más segura, dropea. No tiene nada más, y es que al fin y al cabo le criticábamos mucho, pero prácticamente, aparte de dar lo que hizo, el que más yardas nos consiguió en el partido del domingo fue Singletary corriendo. O sea, es que es algo... No sé, no tiene mucho sentido y va a ser el próximo partido y tratas de verlo porque todavía nos queda la cosa de ver a Dart, pero cada vez es menos llamativo verlos y cada vez es más complicado porque no es por el propio jugador en sí mismo, es ahora ya hablando de ataque, es porque lo que dices tú, le encorsetan y no le dejan. O sea, quiero decir, tienes un objetivo ahora mismo, Double se salva si es capaz de desarrollar a Dart. Y aún ni con eso, vamos, no se salva, yo creo que ya es insalvable. Pero tampoco lo intenta. Bueno, pues yo creo que cada intervención que hago, acabo con es un despropósito. Pero es que es así, es la conclusión de todo. Yo es que al final, en el tema del desarrollador de QBs, yo ya me lo empiezo a pasar un poquito por el forro de los mismísimos, ¿sabes? O sea, al final Josh Allen tenía que ser bueno y con un mono con pistolas iba a acabar siendo bueno. Y ya está. O sea, no hay que dejar de contarse esa mentira. Y espero que se la dejen de contar también en la franquicia, porque es que al final es lo que os digo. O sea, al final... Y otra cosa, a Josh Allen, llegado el momento, le dan armas, y armas de calidad, además. O sea, Stephon Diggs no es una broma tampoco en aquel momento. Ahora mismo, pues ya tiene una edad y en los receptores la edad se nota mucho, pero aún encima es que me da la sensación de que es más capaz de desarrollarte un buen receptor, aunque sea un poquito veterano, que te pueda ir contando timings, desarrollos de rutas, dónde le gusta un poquito el balón cuando se ve cierto movimiento en la defensa, etcétera, etcétera. Me da la sensación de que sería más productivo a estas alturas algo así que no un desarrollador de QBs al uso, por decirlo de alguna manera. Porque es lo que os digo, o sea, al final Josh Allen es un QB que tenía que hacerlo bien porque tiene las características y porque al final él también tiene el afán por ser así y por ese trabajo y por reconducirse y por etcétera, etcétera. No solo es llegar el primero al edificio, es todo lo que haces después también. Y a lo mejor tenemos que dejar de contarnos esa mentira de que Daboll es un desarrollador de quarterbacks. Porque a estas alturas, y aparte yo esta temporada que estoy desarrollando un quarterback, un chavalito, con ayuda obviamente de mi head coach, lo ves y ves
que, por ejemplo, yo le he dado una serie de valores básicos de fundamentals, pero es que después llega mi head coach, le cuenta 4 movidas, le explica 4 cosas explicadas de otra manera, e incluso aunque yo ya se lo haya empezado a explicar, cala de otra manera. Entonces, el chavalito de por sí yo creo que va a jugar muy bien. Entonces, ¿qué te da? ¿Qué le estoy dando yo? Yo le estoy dando los básicos, pero es que este chavalito es nuevo, tiene 13 años. Pero esa temporada, o sea, todo eso que yo ahora le estoy enseñando al chaval, se lo han enseñado a Dart en high school, se lo han enseñado en college, con eso ya viene. Hay que enseñarle otras cosas. Gerard, creo que querías decir algo. No, a ver, yo estoy 100% de acuerdo contigo. Ya lo dije, de hecho, en otros programas, que a mí me parece eso una milonga en total, lo de desarrollar de cubis, que al final lo llevan dentro los jugadores, y lo que le pueden poner es un contexto. Es verdad que le puedes poner un contexto malo al jugador y que el jugador tarde en demostrar lo que tiene dentro, pero son jugadores que llevan desde pequeños jugando al fútbol americano y han tenido muchos entrenadores, entonces yo no creo nada en eso de que sea un desarrollador de quarterbacks. Lo que yo creo es eso, que ponen buenos o malos contextos, y aquí lo que vemos es un mal contexto porque tenemos un mal head coach directamente, y es lo que se demostró en el partido. De hecho, ¿qué vemos? Vemos un buen drive inicial en el que vamos moviendo las cadenas, se ve en un buen drive, se ve bien un buen juego de carrera al principio, pero enseguida ellos hacen un buen ajuste, sale, nos para, y el ataque a partir de ese momento no vuelve a funcionar. En cambio, ellos al principio tienen un momento cumbre, se tienen que jugar un 4-1 en su propio campo, son agresivos. Nosotros, ¿qué creéis que hubiéramos hecho nosotros en ese 4-1 en nuestro propio campo con 7-0 por debajo? O sea, no nos lo habríamos jugado ni de broma, o sea, habríamos hecho un punt seguro. Y ellos se juegan el 4-1 y lo convierten. Ahí acaba ese primer drive, acaba siendo un touchdown. Entonces son momentos clave del partido, de pues eso, del fútbol, de cómo entienden el fútbol situacional, y son buenos entrenadores, sacan las jugadas, está bien entrenado el equipo y no tiene nada que ver. Ellos vemos como, no es que tengan los mejores receptores del mundo, ¿no? Como un poco de lo que quería hablar José también en el podcast de hoy, y eso, como Mac Jones reparte el balón entre un montón de receptores que no son muy buenos también. También un poco lo que hablabais vosotros, que le han dropeado muchos balones a Dart, que seguramente si cogiéramos las estadísticas a final de año con todo lo que han dropeado tendría muchos mejores números. Pero vamos, yo lo que he visto aquí es un duelo de head coach, y eso esperemos que no la cuente, porque con esas palizas que nos están metiendo no debería contar la Daboll. Y lo que decías tú es que esto de que se desarrolle o no se desarrolle un jugador, yo en ningún caso lo he creído, y yo salen en otro contexto, muy mal contexto, pues le habría costado más años, pero yo creo que también habría sido un gran jugador, porque tiene las características físicas y seguramente mentales y el trabajo para ser una estrella de este deporte. Y me parece un melón muy, muy bueno, y que podemos extrapolar también al resto de jugadores. Es decir, ¿qué habría sido Hyatt en otro contexto? ¿Qué habría sido Banks en otro contexto? ¿Qué habría sido pues incluso un veterano como Kereke en un contexto mejor de defensivo, digamos, de unidad defensiva? Es que al final esta franquicia da la sensación que lo que hace es eso: traer un jugador, ponerlo en un muy mal contexto y apagarlo. El único que me da la sensación de que está realmente dando el do de pecho y, digamos, marcando diferencias es Barnes, que está haciendo un temporadón. Y ahora, pues también buscando un contrato, Thibodeau también está haciendo una buena temporada. Pero al final va por ahí. Y esto creo que también lo trajo a colación en su momento Cañi, que es: ¿y ahora quién te quiere venir a estos contextos? ¿A quién quieres traer a estos contextos? Es decir, hay muchos insiders y falsos insiders que hablaban de antes del trailer, en que íbamos a traer a X receptores. ¿Qué receptores quieren venir a Giants a granjearse el pan? O les das un contratazo o no te van a venir. Y no es que estemos precisamente en la situación en la de poder dar un contratazo absolutamente a nadie. Bueno, yo creo que por Dart sí que eso ya te va a abrir muchas puertas de gente que te va a querer venir.
Y nada, ya por reírnos un poquito y hablar del contexto y un buen jugador y tal. Lo que decías de Barnes, por ejemplo, aunque esté mal entrenado y le estés dando un mal contexto, es un grandísimo jugador que en Carolina lo hacía muy bien. Y yo, que le había visto cuando le fichamos, estaba, ¿sabes? Yo estaba entusiasmado porque me parecía un gran jugador, y me pareció ya un buen robazo cuando lo trajimos, que mucha gente pues no lo conocía y a lo mejor no le gustaba tanto, y aquí lo está demostrando. Y igual mucha gente no verá ahora a los Giants y no pensará lo gran jugador que es Van. Pues eso, pero en cambio cuando tienes un mal jugador, aunque si le das un muy buen contexto, pues rinde bien, como le estaba pasando a nuestro ex quarterback, ¿no? Daniel Jones. Pero de repente las cosas se tuercen y tiene que depender de ti el partido, ¿no? Como le pasó este domingo contra los Steelers, y ahí ya el contexto no es tan bueno, ¿no? Que este domingo, por lo menos, para que podamos reírnos por lo menos de las desgracias ajenas, cuando el partido depende de ti, pues ya ahí pues cometemos 2 fumbles, lanzamos 3 intercepciones, porque ya no es lo mismo, ¿no? Cuando Jonathan Taylor ya no te tiene que abrir todos los espacios, resulta que la defensa de Steelers te tiene que dominar y ya aparece el mismo Daniel Jones que teníamos en los Giants. ¿Por qué? Porque ya no te están dando ese gran contexto de equipo. Entonces, ¿por qué? Pues aquí estamos viendo cómo Dart en un mal contexto, pues por lo menos está ahí sacando algo las castañas del fuego. Pues esperamos que también esto siga así, porque ojo, que le hemos visto pocos partidos y ya veremos cómo evoluciona la cosa, que esto va poco a poco, y el segundo año también va a ser más difícil, que también le van a ir viendo más cómo juega, y hasta ahora todo lo que hemos visto es muy bueno, pero le van a ir viendo qué es lo que se le da mejor y cuáles son sus puntos débiles, y las defensas van a ir ajustándole también a ver cuáles son sus puntos débiles, aunque hasta el momento, incluso las declaraciones por partido, todos los coaches hablaron bien de Dart y todos le estuvieron felicitando también, en plan Kittel y todo, como que se vio, le veían, yo que sé, a mí eso también un poco me vino arriba, como le veían como una posible futura estrella de esta liga. Sí, a ver, yo firmo con sangre ahora mismo el cambio de DJ. Yo creo que absolutamente todos firmamos con sangre el cambio de DJ por Dart, aunque solo sea por el aura y lo que transmite al resto de equipos, incluso al aficionado. Y pues, no sé cuántos mensajes he recibido en Instagram de amigos míos que básicamente esta semana me lo han venido a decir en plan, mira, pues ha sido la semana 7 en la que no ha tenido el contexto y tenías razón, vuelve a ser el de siempre. Al final lo hemos dicho, yo lo he dicho en incontables ocasiones, incluso la primera vez que aparecí haciendo un podcast hablando de Daniel Jones, que ya decía de aquella en plan, oye, veremos, porque yo tampoco lo acabo de ver claro, en plan, hay que ver cómo evoluciona, hay que ver cómo corrige estos errores, etcétera, etcétera. Y en los últimos años ya veníamos diciendo que al final Jones tiene un techo de QB sistema, de un QB que con el contexto correcto te puede hacer X cosas, pero no un QB que de cada 10 partidos que tienes que ganar en el último drive, en un contexto medianamente neutro, por decirlo de alguna manera, va a ser él el que te saque el partido. No es ese estilo de quarterback, es un gestor. Y es un gestor con un montón de ayudantes muy buenos. Entonces, claro, eso no es un quarterback franquicia, lo hemos dicho 50.000 veces. Ahora mismo, por el salario correcto, le está haciendo un trabajazo a Colts en los partidos que tiene que ganar sí o sí el equipo, no él, pero sigue sin ganar los partidos él. Pero vamos, lo sabían los mayas. El que no lo ha querido ver ha sido porque, punto uno, no ha querido escuchar, y punto dos, ha querido irse con los highlights en vez de ver los partidos. Sí, poco más que añadir con Daniel Jones. Un poquito lo mismo. También hubo gente que ya me dijo, pues sí, sí que parece que ha sido un poco espejismo. Y por lo que decís de lo de Dart y del contexto y de todo esto, y de cómo sale, yo también estoy de acuerdo con el discurso que habéis hecho, lo del desarrollador de quarterbacks. También yo cada vez me lo creo menos. Yo igual al principio sí que lo pensaba, pero después también de escucharos a vosotros y de ver un poco cómo evolucionan las cosas, pues estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, que no, tampoco creo ahora mismo que exista alguien muy desarrollador de QBs. Pero es cierto que Dart, el contexto, la capacidad que yo veo a Dart, igual es que también el QB que he visto desarrollarse, el primero así más
más de cerca ha sido Daniel Jones. Entonces, claro, hay muchísima diferencia. Pero Dart creo que tiene la capacidad, probablemente por lo que dices tú, Oscar, del aura que tiene, de crearse como su propio contexto. O sea, pero en todo en general, no solo cómo juega, no solo la capacidad que tiene de seguir siempre enchufado, de intentar enchufar a sus compañeros, incluso con las circunstancias en las que estamos. Es un tío que yo, mira lo que voy a decir, porque de estas cosas no creo tanto, pero sí que se ve en él que luego es una persona que sale a rueda de prensa y da el discurso más coherente de todos. O sea, habla de cosas coherentes. O sea, da un discurso que ojalá nuestro head coach hubiese sido así, dando en cuenta la culpa a quien la tiene, sin paños calientes, todo en general. Entonces yo sí que le veo una persona como de dar contexto. Y en este sentido, también enlazo con lo que decías de que igual hay gente que no quiere venir, y yo aquí sí que estoy de acuerdo con Gerard. Creo que Dart sí que va a hacer que jugadores quieran venir. Creo que ahora en el trade line no ha sido posible, probablemente también porque además los traspasos que ha habido hoy han sido de mucho valor, de mucha ronda, igual lo que se pedía por un jugador tipo Waddle, tipo Olave, que son los que estaban hablando de traerle, pues probablemente se pidiese mucho. Yo es lo que sigo queriendo pensar, yo intento ver siempre el lado positivo y no que Shane sea un inútil, y por ahí no hayan venido. Pero creo que si el año que viene, cuando yo creo que Double se va a ir, que ya lo haremos en futuros podcasts, pero muy probablemente se vaya, creo que el head coach que venga, aunque no pasará una lista de head coach que hay más o menos disponibles y probablemente no hay ninguno súper atractivo, pero sí que creo que somos una franquicia, repito la palabra, atractiva para venir, en el sentido de que, claro, yo parto de que creo que tenemos buenos jugadores, creo que esta defensa, a poco que le pongas un coordinador que sea competente, puede tirar para adelante, creo que tenemos, y creo que un head coach trabajar, si traemos uno de ataque o sin un coordinador ofensivo nuevo, trabajar con un quarterback como se está viendo de Dart, pues creo que también es bastante llamativo y es un reclamo para la franquicia. Y a partir de ahí, si vienen con un head coach nuevo, con un coordinador defensivo nuevo, con todo, la franquicia lava un poco la cara, tienes a Dart, eh, tienes atrás a Brian Vance, tienes a Abdul Carter, ya te digo, pues un coach, un staff que parezca también un poco competente, vamos a dejarlo ahí, pues probablemente jugadores en la free agency puedes traer jugadores de bastante nivel. Y si vuelves a acertar un poco con el draft y aciertas con tu primera ronda trayéndole armas a Dart y así, pues eso, pues todavía yo creo que tenemos capacidad. Se ríe Gerard porque ya estoy derivando en cosas que al final es mucho creer y que luego en los Giants nunca pasan, ¿no? Yo creo que vas por ahí, por eso te ríes, y es que es verdad, pero no sé, yo es que la verdad que es que este programa me está costando mucho hacerlo porque hay poco análisis que hacer, porque ¿no creéis que como que hemos analizado ya todo? Es que es como partido tras partido analizando los mismos errores en la defensa, los mismos errores en ataque, y ya llega un punto que te quedas como, ¿y qué? ¿Y ahora qué? ¿No? Pues no sé, ¿cómo encaro esto? Pues es un poco complicado por ahí. 100%. Y aprovecho también tu discurso para soltar un palito más a alguien que esta temporada no entiendo muy bien por qué también está pasando bajo radar. Entiendo que es un poco por el rendimiento de Dart, pero de la misma manera que lo decimos de Daboll, de que si no lo podemos poner tampoco ya, o ya no deberíamos ponerlo como gurú desarrollador de quarterbacks, hay otra persona que está pasando muy bajo radar y que no se está hablando prácticamente de él, que es Kafka. Kafka también la está... o sea, no hay una novedad en el ataque, no hay una vistosidad o un ingenio en el ataque. Sí. Tú ves jugar a 49ers y ves cosas que dices, es que esto es prácticamente impensable. Porque hasta donde Dime, yo Raúl. sé, Kafka sí, es el play calling de ataque, ¿no? Es el play call, es el que canta las jugadas, ¿no? Hasta donde yo sé, o sea, este año se cambió y le volvieron a dar el papel, ¿no? Y vamos, simplemente por dar esa puntilla de que parece que se nos olvida que el que realmente está mandando, estamos con double, porque es un incompetente, pero el que canta las jugadas de ataque también es Kafka, o sea que algo tendrá que ver, porque de repente nos ponemos a correr en el partido cuando creo que era cuando llegábamos al 2-minute warning, no sé si era la primera o la segunda parte, que teníamos, y de repente pues lanza una carrera por el medio. Pues es que yo no sé por qué, es que no se le encuentra explicación. Es que de verdad estábamos comentando el partido por el grupo, que mira, aprovecho esto para animar a la gente que venga al grupo de Giants, y es que, o sea, nadie dice, pero ¿por qué corres ahora? O sea, cosas como básicas. Perdona, Oscar, es que me ha salido el alma, o sea, es que No, no me puedo con 100%. ello. Es que al final va de eso también Plaza, ¿eh?
desahogarse, súbete al diván. Pero es eso, en plan, al final Kafka tampoco está haciendo absolutamente nada por el ataque. Evidentemente nosotros, por ejemplo, no tenemos las mismas piezas, pero por ejemplo me pareció un detalle maravilloso de 49ers el enmascarar al fullback para sacarlo en el último momento hacia el backfield en un último movimiento para que la defensa no pudiera leerlo o tuviera muy poco tiempo para leerlo y utilizarlo después para el lead blocker. O sea, es que al final son ese tipo de cosas que dices en plan, ¿de verdad? ¿De verdad? Vale, yo te compro que a lo mejor no tienes por qué ser el primero en que se te ocurran movidas de este estilo. Pero es que en el fútbol el 99,9% de las cosas están inventadas. Solo tienes que sacarlas y decir, yo creo que este tío me puede hacer esta función. Vamos a entrenarla. Vamos a mirar cómo hacemos. Y al final es que es el staff entero. Porque al final no sé cómo funciona 100% digamos, el organigrama a la hora de confeccionar un playbook. A mí siempre me han enseñado en ese sentido que el head coach da unas directrices a sus coordinadores y sus coordinadores diseñan un playbook adaptado a las necesidades que quería el head coach y después hacen una especie de selección y después quien tenga el play calling, sea el que sea, utiliza ese playbook dependiendo de esas jugadas que quiere sacar en este partido. Imagínate, pues cada partido vamos a utilizar estas 30 jugadas en ataque. No vamos a utilizar otras jugadas que no sean estas 30. Y a lo mejor te las dejas en el tintero. ¿Me estás diciendo que las 30 jugadas son exactamente las mismas? ¿Que la ruta siempre es el hook? ¿Que la ruta siempre es el out? ¿Que la ruta siempre es el balón largo a Slayton? Es que parece que perdimos el playbook de esta temporada durante la semana y dijeron, yo qué sé, tiramos con el del año pasado. O sea, no hay novedad, no hay nada. Y volvemos un poquito a lo que decía José en la entradilla, la disfuncionalidad de esta franquicia para negarse al cambio. O sea, él sacaría aquí la palabra familia por el tema de la gente, pero es que yo creo que hay que empezar a buscar otra palabra también porque al final ya no solo es un inmovilismo dentro de los movimientos, un inmovilismo dentro de echar o mantener a alguien en el staff, ya no es un inmovilismo dentro de los playbooks, es que es general. Es que parece que tenemos un mal endémico. Yo creo que en alguna ocasión ya hice la comparación con el Manchester United, un equipo históricamente ganador en Inglaterra, que de repente parece que se va a Ferguson, en nuestro caso Cowling, como quien dice, y se va al tacho y a tomar por el saco, y no hay quien lo remonte. Y después cuando vuelvo a ir hacia atrás en nuestra conversación y estábamos hablando de quarterbacks, dentro de mi propio contexto, ha hecho que a mí me gusten una serie de quarterbacks, ¿vale? Que tenga una serie de quarterbacks preferidos y que me encante verlos jugar y ya no solo por cómo juegan, sino también por lo que transmiten. A mí siempre me ha parecido maravilloso, jodidamente maravilloso, la manera en la que empezaba Tom Brady los partidos, yendo por la banda, pegándose esa pequeña carrerita, acabando soltando el puño al aire, pegando ese grito. ¿Qué piensas que hace eso en tu ataque? Decir que estás enchufado, decir que estás a fuego. ¿Qué hace esos gestos de Dart dándose ese pequeño cabezazo? Es decir, aquí estamos los dos, tú y yo, hermano. ¿Sabes? O sea, ¿cuándo le habéis visto ver eso a nuestro anterior quarterback, por decirlo de alguna manera? O a Russell Wilson. ¿Sabes? O sea, es que te estoy diciendo... para mí lo hace más Winston que Wilson. Y por eso muchas veces ves los speeches iniciales que son de Winston y no de Wilson. Porque al final lo que quieres transmitir, aunque sea un tuercebotas, te lo está transmitiendo Winston. Y eso es lo que al final no tiene sentido. En plan, tiene que haber una coherencia en las cosas. Si tu playmaker, si la persona... Ya sé que es un rookie y que a lo mejor es tirarlo a los leones incluso dentro de ese contexto más de puertas para adentro. Pero ya debería ser él quien soltara esos speeches. Porque después el que se va a partir la puñetera cara en el campo es él. Y ahora si queréis hablamos de la desconexión en la jugada de Andrew Thomas, que le parten la vida por detrás porque piensa que la jugada ya está terminada y suelta su par y le parte la vida por detrás a nuestro quarterback mientras está jugando, lo cual es una desconexión brutal y que le pudo costar un latigazo cervical o 1000 movidas a nuestro quarterback. Podemos hablar de la cagada tras cagada, porque ha hecho unas cuantas en este partido de Mbow. Quiero decir... Evidentemente hay que colocar, o sea, en pretemporada, cuando Mbow hizo esos buenos partidos y cuando le ha tocado jugar de guard y así, joder, lo ha hecho bien. Pero también
has colocado al chaval en un contexto en el que él también sabía jugar. A lo mejor está un poco cojo para jugar de right guard. Al final son gestos muy automatizados y que evidentemente, aunque tú sepas hacerlo a cierta velocidad, cuando te viene un S-Rusher de NFL, pues hay que hacerlo mucho más rápido. Pues por ahí hicimos aguas. Entonces, al final, es lo que dices tú. ¿Qué más tenemos que decir que no hayamos dicho más? Pues la realidad es que poco o nada. Y como poco o nada tenemos que decir, no sé si ya era hora, parecía que se arrancaba, pero parecía que se acababa el programa. No, a ver, que en Bow, en Bow sí que las liga ahí un poquito, le costó. Le hemos visto ahí jugar más de left guard, no sé cómo un poco hay la transición entre los dos tackle. Es verdad que en la NFL hay grandes jugadores como Joe Alt, que era de Notre Dame, que le ha costado menos pasar a jugar en el right guard, y una vez ha lesionado a Slater volverá a su posición y ha rendido bien las dos, pero hay jugadores que a lo mejor les cuesta más jugar de un sitio a otro. Es verdad que, a ver, ahí tuvimos suerte en esa jugada, porque lo normal ya no que se hubiera lesionado Dart, sino que por lo menos hubiera hecho el fumble y que estuviéramos ahí ya dentro casi en la red zone, ya se hubiera colocado San Francisco. Entonces, bueno, pues la verdad que una desconexión ahí de Tromas, pero vamos, sin más, porque en realidad es el hombre fuerte de nuestra línea, y es un poco lo que nos comentaba también David la semana pasada, que es el hombre que ha hecho subir el nivel de nuestra línea ofensiva, yo creo. Pero vamos, es que poco más yo creo que podemos decir de este partido, porque fue un repaso en toda regla, e incluso ellos que han tenido muchas bajas también en la línea defensiva, que han traído ahora porque traspasaron por el de Patriots y tal, y nos hicieron 2 sacks, se pudieron meter algo más de presión, sí que utilizaron el blitz más de lo que venían haciendo en los últimos partidos, y no estuvo cómodo Dart, pero bueno, pudo correr menos que otras veces, yo creo que hizo 56 yardas así de carrera. Pero bueno, que nos pasaron por encima en todos lados, y yo creo que poco podemos decir. Y eso, lo que decía un poco Raúl, que es que todos los partidos van a ser lo mismo, y lo malo es que sean lo mismo ya de aquí en adelante, porque es que este equipo no evoluciona en nada, ya no positivo, si es que no evoluciona casi ni en lo negativo, somos el mismo rollo todos los domingos. Es que es lo que decimos. Yo creo que, bueno, no sé si a lo mejor queréis comentar alguna cosita más. Yo creo que hemos tocado todos los palos. Hemos comentado también un poquito la entradilla de José. Hemos comentado el partido. Hemos comentado nuestras impresiones, tanto de la franquicia como del staff, como de los jugadores, y el inmovilismo de este staff para traernos más armas para poder desarrollar a lo que parece que es por fin el brote verde verdadero, y no lo que hablaban años anteriores y demás. Más allá de saber si hemos ganado en la Fantasy o no, Gerard, no sé si nos queda algo que comentar. Pues en la Fantasy también derrota, perdimos 134 a 106, nos metió Brock Bauer 57 puntos, así que también malas noticias. Encima jugamos contra San Francisco, creo que son los del podcast de La Mina o algo así se llaman, el podcast de los 49ers. Así que nada, recordar eso que nos inventaron los chicos del podcast de las 1001 Fantasy. Que bueno, de momento seguimos en playoff, estamos 5-4, se clasifican 8. Quedan un par de jornadas, así que necesitamos un par de victorias, ¿sabes? Con eso nos valdría, ¿sabes? Así que tenemos que ganar 2 de los próximos 3 partidos. Así que a ver el siguiente, si podemos sacar ahí una victoria, que jugamos contra los Lions. Creo que son los Rugidos de Detroit, a ver si podemos ganar el partido. Y como terminamos siempre nuestros podcasts también, el siguiente partido, si no me equivoco, jugamos contra Bears. ¿Puede ser, Gerard? Jugamos, sí, el domingo a las 7, ¿no? Viendo a ver justo cómo va la línea, no sé vosotros. Juraría que sí. Sí, yo creo que es contra Bears a las 7 el domingo, ¿eh?
Sí, pero me refiero, ya hablando Pues un poquito nada. del partido, es eso, lo que estábamos hablando. Es que puede ser una lotería, depende de lo que hagamos. Pues Monangai, que es su running back 2 porque Andre Fuchuiz no está, ¿no? Y no sé si jugará. Pues Monangai nos hará 356 yardas. Y Ni una más ni una menos. ni una más ni una menos. Y ya está. Y Caleb Williams no le hará falta mucho más. Y así seguiremos. No sé muy bien qué más decir. El que tenga Caleb Williams en la fantasy que lo ponga. Claro. Yo estoy intentando a ver si he tirado un trade por Monangai justo, ¿sabes? Yo tengo alguna Sabía que jugamos contra él. A ver, la línea está en 3,5. Bueno, ¿Vosotros chicos, cómo lo pues- veis? 3,5 la línea. A Chicago, ver, ¿no? lo Vamos suficientemente Chicago corto, menos lo 3,5, ¿no? suficientemente, lo Chicago menos suficientemente corto 3,5. como para que pueda pasar. Sí, a ver. Yo qué sé, al final parece que no, y las ilusiones que nos hacemos nosotros mismos muchas veces también nos han jugado por momentos mala pasada, pero yo siempre lo digo, prefiero tener ilusión a no tenerla, aunque después te vengan estos palos, pero al final lo que decía ayer, estamos 2-7, nos empezamos a parecer mucho a ese récord que decíamos a principio de temporada cuando hacíamos análisis, aunque sí que es cierto que no con los partidos que contábamos muchas veces. Pero al final la realidad es esa. Ahora mismo no voy a decir que somos un mono con pistolas, pero prácticamente es que no sabes qué vamos a hacer. No sabes si vamos a sacar la versión contra Eagles, si vamos a sacar la versión contra estos 49ers, no sabes qué va a sacar. Dime, Raúl. Yo por un punto, por seguir con tu positividad, me he quitado como... Esta temporada lo bueno que tengo es que me he quitado un poco como la ansiedad, porque actualmente, normalmente en otras temporadas a este punto, ya empecé a ver mucho la posición del draft, y ya estaba con la cosa de que cada victoria, si podíamos ganar algún partido, me jodía porque no quería bajar en el draft porque si cogíamos un cubi, ¿no? Este año con Dart, pues mira, veo los partidos eso con menos ansiedad, porque si ganamos, pues bienvenido sea, ¿sabes? Porque ya no tengo la cosa de quedar el primero, el segundo, el tercer de draft para coger un cubi. Entonces, bueno, mira. Mierda, pues, ahora algo... tenemos que preocuparnos de si hacemos rich. Me cago en la hostia. Entonces, pues mira, un poco por darle un poco así la cosa. Pues algo que hemos ganado, que por lo menos cubi parece que tenemos. Yo qué sé, ¿qué le pedís a la temporada? ¿Ganarle a Cowboys? A ver, yo que no soy un descreído de eso, porque es verdad que lo piensas, el año que te gana Tommy DeVito y te has pedido coger a Drake May o Jaden Daniels y piensas que es una putada. Si ahora Dart te sale bien, pues ya no piensas que es tanta putada. Pero vamos, yo soy un poco descreído de esos porque también había un año de hay que perder todo para coger a Chase Young, y está ahí en los Saints medio acabado, ¿sabes? O sea, yo soy un poco descreído de esto del draft. Y bueno, y luego en el partido en sí, a ver, es en el Soldier Field, en Chicago, que está jodida la cosa, pero también los Bears estos, o sea, es una lotería. O sea, el otro día quedaron 40 y pico a 40 y pico contra los Bengals, o sea, fue un tiro de disparos y tal. O sea, la pena es que a ver si Slayton tiene un día de que no se le caigan todos los balones y vamos, y vemos ahí por lo menos que veamos ¿sabes? Por lo menos que veamos ahí un disparo de tiro, ¿sabes? Que no sea cagón Dable. No, que lo renovamos. Déjate, que somos subnormales. Somos subnormales y las coge todas los renovamos ya, automático, ¿sabes? O sea... No, pero yo qué sé, por lo menos ver Vale, una yo cosa... por un lado me alegré cuando se le cayó ese touchdown, porque dije, joder, es que encima ahora el capullo se va a ir con un touchdown para casa, ¿sabes? Que ya para vender sus números, el Slayton, o sea, dije, por un lado, dije, mira, pues por lo menos se le ha caído, se va sin ninguna anotación, ¿sabes? Porque Alegrarme, yo no daba crédito. Yo no daba crédito que perdiera ese balón. Evidentemente hay una pelea, pero yo ese balón para mí lo tenía Slayton y de repente lo veo en el suelo y digo, ¿qué acaba de pasar? ¿Pero cómo? Bueno, a ver, se le cae, no había ninguna pelea. ¿Qué pelea va a haber? La tenía en las manos y se le cae, o sea... Se le cae, a ti te tiran ese balón, el teatrillo... te tiran ese balón y ¿qué dirías? Estaba al lado, tío. El tío estaba al lado. Es como cuando se pelean dos así con los brazos extendidos haciéndose manitas. Eso es una pelea, dependiendo del contexto. Y siendo Slayton es un contexto favorable para una pelea. A ver, es que es eso. Es que es un receptor que tiene el mínimo contacto y no pilla una. O sea, porque tiene otra que es medio dividida, que cualquier receptor que sea medio bueno también la dividida es otro touchdown, ¿eh? Porque hay otro pase que tira así como, ¿sabes? Que es como un post que se la tira a la izquierda también, que habría sido touchdown, ¿eh? No sé si
si lo recordáis. O sea, que no es un drop tan claro, pero que también podía haber sido otro touchdown perfectamente. O sea, es que le he tirado dos touchdowns. Yo te digo una cosa, partido. yo es que creo que desde Hodgins que no veo un receptor ganando un balón en altura. Sinceramente, creo que desde Hodgins no veo un receptor de Giants ganando un balón en altura, en plan lanzándose a por ese balón y diciendo, en este punto, a mí el cornerback no me gana, ahí voy. Box Collins era eso, pero Notre Dame, claro, jugando contra unos matados de... Pero claro. Para eso trajimos a Darren Waller en su momento, ¿no? Pero no le lanzábamos, pues nada, para el caso. Sí que lo lanzábamos a los Leones. Bueno, chicos, yo creo que hasta aquí, ahora por lo menos, pues mira, llevábamos 50 minutitos de podcast y habían sido todo penas, por lo menos nos echamos unas risitas antes de marchar. Gerard, no sé si hacías gestos de que querías decir algo o directamente me estás dando... Nada, ya sacaste todo lo que tenías en el tanque. Sí, sí. Bueno, chicos, pues nada, queda un podcast relativamente corto. Pero creo que pues hasta donde estamos creo que hasta lo agradeceréis. Como siempre, gracias por llegar hasta aquí y nada, como bien dijo también antes Raúl, tenéis abiertas las puertas del chat de Giants y buen fan, ahí os estamos esperando. Y nada, nos vemos la semana que viene. Esperemos que a lo mejor con algún integrante más. Os pedimos disculpas dentro de lo que cabe porque pero al final son cosas de la vida. Es decir, incluso Raúl está aquí haciendo un grandísimo esfuerzo, por lo cual yo te doy las gracias y Gerard estoy seguro que también. Y nada, lo dicho, muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Adiós.